Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí. Pero la noche oscura, la de nublados llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca allí. Me acercas y conozco las orlas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter relampagueando vas. Conozco de tus pasos las invisibles huellas del repentino cruel en el crujiente sol. Las chispas de tu carro conozco en las centellas, tu aliento en el refugio del rápido alquilón. Señor, yo
lucha y aflicción, consuelo nos será. Oh Padre eterno Dios, cantamos de loores al Hijo Redentor, Señor de los señores. Santo Espíritu, el gran Consolador, al grande Trino Dios, cantamos con fervor. Muy buenos días, hermanos. Estamos muy contentos en esta mañana de sábado porque el Señor nos da la oportunidad nuevamente de vida, de salud y de estar aquí iniciando un nuevo programa de escuela sabática. Así es que bienvenidos a todos ustedes ahí en sus casitas. Queremos que se sientan muy gozosos de estar en comunión con el Señor en su día santo. Y para iniciar nuestra escuela sabática, les pido por favor que inclinemos nuestro rostro para orar y poder comunicarnos con nuestro Dios. Padre bendito y santo que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, infinitamente por todas tus bondades y misericordias. Te damos gracias por la vida y por la salud. Y también, Señor, agradecemos la oportunidad de nuevamente gozarnos y alegrarnos en tu día santo. Queremos, Señor, que bendigas este programa, te lo pedimos, Señor, y pedimos también que bendigas a cada una de las familias, de los hermanos que están allí en su casa, Señor, que se han conectado y que a través de esta transmisión les está llegando, Señor, tu palabra. Pedimos tu bendición para cada familia, tu cuidado, tu protección. Asimismo, Señor, te rogamos que unjas al hermano, el doctor Bendezú, y que él pueda hablar tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea con él. Señor, rogamos tu presencia en este lugar y en cada hogar, Señor, en donde están escuchando tu palabra. Pedimos todo esto, no por méritos propios, sino los méritos preciosos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora mismo vamos a tener el repaso de la lección en esta mañana a cargo del doctor Humberto Bendezú. Así es que ahora él tiene su tiempo. Gracias, hermana Blanquita. Es la directora general de Escuela Sabática de acá de la iglesia de Santana Broadway. Y es una bendición estar en la iglesia. Unas cuantas personas somos bienaventurados de estar aquí. Indudablemente en las casas, ahora son las iglesias modernas. Debido al problema que estamos pasando, estamos ahora en el hogar, prácticamente encerrados, pero libres en Cristo Jesús. Así que estamos aquí para considerar la lección de esta semana. Yo sé que hemos estudiado la lección en nuestros hogares y qué bueno que hay estas lecciones de este trimestre que se titula ¿Cómo interpretar la Biblia? Y casualmente esta semana se trata acerca ¿por qué se necesita interpretación? Y el versículo de memoria dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, la fe juega un papel sumamente importante. Más aún, si vamos a estudiar sin fe la palabra de Dios, prácticamente el Espíritu de Dios
no nos va a revelar los secretos que contiene ella. La palabra de Dios nos dice, es viva. Y no solamente es viva, es eficaz. Se compara a una espada más penetrante que toda espada de dos filos. Así que tenemos que ir a la palabra de Dios siempre con un espíritu de fe y de humildad. La señora de White, que es una profetisa, ella nos indica bastante en esta oportunidad acerca de lo que estamos hablando. Dice: no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores. Investiguen, en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han sido acariciadas no están en armonía con la palabra, no traten de hacerla concordar la palabra con sus opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra de Dios. No permitan que lo que han creído o practicado en el pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos, su mente, para contemplar las maravillas de la ley. Descubran que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna que es Cristo Jesús. Cuando vamos a leer la Biblia, no vamos en blanco. Es decir, ya tenemos algo premeditado, algo que nuestra mente ya la tenemos. En esto influye varias cosas. Influye la cultura, la experiencia personal, el medio ambiente en que nos hemos creado y las creencias que hemos adquirido. Por ejemplo, las culturas en ese tiempo eran diferentes a las culturas nuestras. Tenemos que investigar qué quiso decir el autor al escribir lo que estamos leyendo, una sección de la palabra de Dios. ¿En qué tiempo lo escribió? ¿A quién se dirigió? ¿Cuál era el medio ambiente que se dirigía? ¿Cuál era la expectativa que él esperaba en ese tiempo? Y muchas personas dicen, bueno, la Biblia es un libro tan antiguo, tan antiquísimo, que era bueno para su época, pero que para nosotros ya no tiene lugar. Hay mucha gente que piensa así. Cuando uno va con ese pensamiento, por supuesto, no va a hacer efecto la palabra de Dios en él. Esas son ideas preconcebidas que tenemos y tenemos que echarlas a un lado, esas ideas. Digamos, hoy día las culturas varían. Por ejemplo, la cultura hispana varía de país en país. Por ejemplo, los que son de México tienen cierta cultura diferente a los que son del Perú, o los que son de Chile, o de Argentina, o de Centroamérica, y más aún de los que son de Europa. Aún aquí en este país la cultura es diferente que en nuestros países de donde venimos. Y tenemos que adaptarnos, hemos tenido que adaptarnos a la cultura de acá de los Estados Unidos. ¿Y qué diremos del Medio Oriente? Allí fueron donde se escribieron la palabra de Dios. Y se escribieron en idiomas antiguos. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hoy día son lenguas que prácticamente se estudian para investigar. Pero claro, cuando queremos ver qué era el pensamiento de los autores de la Biblia, tendríamos que ir al original, al idioma griego, al idioma arameo, al idioma hebreo. Y muchos de nosotros pues no tenemos acceso. Algunos pastores, por supuesto, tienen eso. Ellos han leído hebreo, ellos han leído el griego y pueden ir a las fuentes originales. Sin embargo, la palabra de Dios, no necesitamos eso para entenderla bien. Muy bien, entonces vamos a ir a la primera parte
las presuposiciones. En el tiempo del Señor Jesús, cuando Él murió, sus discípulos quedaron totalmente tristes, desamparados. Pensaban, pero nosotros pensamos que este era el Mesías y mire, lo mataron. Y estaban escondidos, con miedo. Si eso hicieron con Él, ¿qué van a hacer con nosotros? Nos van a perseguir. Y estaban escondidos ellos. Pero ya habían escuchado la noticia de que el Señor Jesús había resucitado. Ellos no creían. Y varias fuentes dijeron, no, el sepulcro está abierto. Y fueron algunos de ellos y se percataron que no estaba el cuerpo del Señor. Pero aún así no creían. Hasta que el Señor mismo se presentó delante de ellos. Y ellos se espantaron, no podían creer. ¿Por qué razón? Porque tenían una idea preconcebida. Pensaban que el Mesías debía ser un conquistador. El Mesías nunca se suponía que iba a venir a morir, sino a vencer, a quitar del yugo a los romanos. Esa era la expectativa de todo el pueblo, inclusive de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas. Ese era el sueño de ellos, que iba a venir un Mesías triunfante, un Mesías que iba a conquistar el mundo entero y que iba a ser de Jerusalén la metrópoli del mundo. Pero lejos estaba de eso. Y el Señor Jesús les había dicho y les explicó cuando vino, le dice, ¿y por qué se os espantáis? Yo soy el mismo, miren mis manos, miren mis pies, mi costado. Y todavía no salían de su asombro porque estaban atónitos, sin habla. Él les dijo, ¿tenéis algo que comer? Y les presentaron, dice, un bocado de pez, y comió, y miel también. Entonces se dieron cuenta de que realmente era Él. Y comenzó a hablarles y a decirles, mira, todo esto estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en las profecías y en los salmos. Esa era la Biblia del Antiguo Testamento. La ley de Moisés era el Pentateuco. Lo que habían leído, lo que habían escrito los profetas mayores, prácticamente, y los menores también, hablaban de él. Isaías hablaba perfectamente de su muerte y todo lo demás. Entonces ellos comenzaron a abrir los ojos. En otra ocasión, después de que habían dos discípulos que estaban yendo camino a Emaús, ellos estaban intrigados. Y era el tercer día. Y yo dije, dice que ha resucitado. Eso no puede ser. Él ha muerto. Lo crucificaron como a un malvado. Y está en la tumba. Y estaban muy tristes, yéndose a su pueblo, a Emaús. Y de repente alguien se le presenta y le dice, ¿qué están cavilando ustedes? ¿Cuál es vuestro pensamiento? Oh, tú eres un extranjero porque no sabes lo que ha acontecido. ¿Qué ha acontecido? Ya le contaron que el que creíamos que era el Mesías lo acaban de matar. Y ellos dicen que ha resucitado, pero nosotros no creemos. Y entonces el Señor les dice, insensatos y tardos de corazón, ¿no estaba escrito esto de mí en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas? Y fueron hasta allí y todavía no sabían quién era. Seguro que estaban con lágrimas allí, no lo vieron bien. Y llegaron a Emaús y lo invitaron a que se quedara a cenar, y cenaron con él, y él partió el pan. Y cuando elevó para hacer la oración, vieron sus manos que estaban traspasadas, y se abrieron sus ojos, pero él desapareció. Y ellos decían, no era el ardor que ardía en nuestros corazones. Esto no sé si es una realidad o una ilusión. Y corrieron otra vez a Jerusalén, y ahí se les presentó a todos, menos a uno, menos a Tomás. Le dijeron, Tomás, te has perdido de lo mejor que puede haber en la vida. ¿Qué es eso? El Señor Jesús aquí ha venido. ¿Qué? ¿Están bromeando ustedes? Ha venido el Señor Jesús. No lo creo. No voy a creer si no toca mis manos sus huellas
de los clavos si no meto en su costado mi mano para ver? Y no creyó. A la semana siguiente estaba allí Tomás y se presenta el Señor Jesús y le dice: Tomás, ven. Tomás se quedó con los ojos abiertos, no sabía qué hablar ni qué decir. Ya le habían dicho de que ahí la vivía, pero ahora lo estaba viendo sus ojos. Y Tomás se quedó prácticamente sin habla. Y le dice: Tomás, ven, toca mis manos. Estaban horadadas. Pon tu dedo en mi pecho. Entonces, él se arrodilla y le dice: Señor mío y Dios mío. Como decir: perdóname, Señor, no he creído. Y él le dijo: bienaventurado aquel que sin ver ha creído. Y le estaba dando un pequeño reproche a él, ¿verdad? Debías haber creído tú también. Es que la mentalidad de esa gente no estaba en que un Cristo que iba a morir. Después conocieron. Y una vez que recibieron el Espíritu Santo, ellos predicaron tremendamente eso, y hasta ahora, por supuesto, nos llega su palabra. Traducción o interpretación. Acá nos dice que es la hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos. Es un arte y es una ciencia. Es la habilidad de traducir cuidadosamente e interpretar la Biblia. Aquí nos cuenta que eso también, la interpretación de lenguas es un don que el Señor ha dado a su iglesia. Sin embargo, como he dicho, los idiomas originales fueron escritos que nosotros no tenemos acceso a ellos, y por supuesto tenemos que por fe creer en la palabra del Señor, que a sí misma se interpreta. Es el propósito clave de la hermenéutica transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y ayudar a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto a nuestra vida actual. Muy bien, eso es lo que se llama la hermenéutica. La Biblia y la cultura. Por supuesto, como acabo de decir, la cultura tiene un papel muy importante. Es el medio ambiente en que crecemos. Es el estudio que hayamos alcanzado, ya sea estudios universitarios o simplemente estudios primarios. Todo eso va a ser una formación en nuestra capacidad de traducir la Biblia. El medio ambiente las creencias que hemos tenido. Por ejemplo, yo salgo, como muchos de ustedes posiblemente, de la iglesia popular, que tenía ciertas creencias diferentes a las que tenemos, ¿no? Por ejemplo, una de ellas era que el diablo y el diablo, la bestia y el falso profeta iban a ser echados al fuego, ardiendo, al lago de fuego, y juntamente con él todos los malos, y que iban a estar allí día y noche por toda la vida, por los siglos de los siglos quemándose. Y ahí decía y dice, por los siglos de los siglos, está en Apocalipsis 19. Entonces, yo digo, esto es lo que dice la Biblia. Pero cuando vamos, la próxima lección va a ser el texto y contextos. Cuando vamos a ver qué significa eso en otros párrafos, no significa que Dios tiene un infierno que arde eternamente para que los pobres que no han conocido a Dios o que se han apartado de Dios estén quemándose día y noche por toda la eternidad. Dios no es un Dios cruel. Dios es un Dios clemente y misericordioso. Va a tener su pago, sí. Van a tener su pago en el lago de fuego y azufre, pero no por toda la eternidad. Acá nos cuenta la historia de Pablo. Pablo era un hombre muy instruido, había ido a las universidades de su tiempo,
había, dice, sido educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino judío muy famoso, y él había estudiado con él, había tenido el privilegio y conocía perfectamente bien la cultura de su tiempo. Y casi inesperadamente llegó a Atenas porque fue perseguido. Primero fue en Tesalónica, desde Tesalónica le echaron los judaizantes y fue a Berea. En Berea dice que creyeron, pero vinieron los de Tesalónica y lo corrieron y llegaron, el barco tomaron y se fueron a Atenas. Allí llegó y pues él siempre curioso, dice, bueno, aquí no he venido deliberadamente, sino he venido acá perseguido. Y fue y vio, se fue al Areópago y allí vio la cantidad de dioses que tenían estos atenienses. Entonces había un lugar donde, un altar al Dios desconocido. Qué interesante, y comenzó a hablar con la gente y comenzó a explicarles de un Dios. Y lo invitaron al día siguiente a una asamblea. Dice, allí estaban los epicúreos y los estoicos. Eran filosofías, entre otras, filosofías de su época. Los epicúreos eran hombres que se dedicaban más, la vida hay que vivirla, a la sensualidad, a que la vida se goce, como hoy día hay muchos epicúreos. No hay otra vida después de esta. Si no la gozas ahora, no la vas a gozar después. Esos eran los epicúreos. Y los estoicos eran gente que no se amedrantaban ante la desgracia, ante el dolor. Los estoicos son los que su rostro no demarcaban dolor a pesar que lo sentían, o alegría a pesar que la tenían, sino que ellos soportaban especialmente el dolor, la desgracia, tranquilos, no se amedrantaban ante nada. Así que eran duros de corazón. Entre estas filosofías habían y otras más. Y él comenzó a hablarles acerca de su Dios a esos filósofos con la filosofía. Allí cultura con cultura, conocimiento con conocimiento, filosofía con filosofía, pero no funcionó. Se rieron. Estaba explicándole que hay un Dios creador de todo el mundo, que de una carne hizo todos los seres humanos, y que Él envió a su Hijo y que éste resucitó al tercer día. Cuando dijeron que había resucitado, se rieron de ellos. Pero un grupo siempre, dice, de mujeres nobles, le siguieron a Él. Entonces, la cultura hace mucho la diferencia. Ahora, la naturaleza, esto yo creo que es lo más duro. Aquí nos dice la nota en la lección, no cabe duda que el pecado alteró, rompió y fracturó radicalmente nuestra relación con Dios. Eso lo sabemos. El pecado hizo una total desgracia en la raza humana. Nos separó de la fuente de amor, nos hundió en la miseria, en el dolor, en la enfermedad, en la muerte. Y el pecador no quiere saber nada de Dios. El pecador se ahuyenta de le da la espalda a Dios, no quiere saber de Dios. Acá nos dice, el pecado afecta toda nuestra existencia humana. También afecta nuestra capacidad para interpretar las Escrituras. No es fácilmente para fines, no es simplemente que nuestros procesos de pensamiento humano se empleen fácilmente para fines pecaminosos, sino que nuestra mente, nuestros pensamientos se han corrompido por el pecado. Por lo tanto, se han cerrado a la verdad de Dios. Las siguientes características de esta corrupción se pueden detectar en nuestro pensamiento: en el orgullo, el autoengaño, en la duda,
en el distanciamiento y en la desobediencia. Es algo inusitado lo que el pecado ha hecho. Era tan serio que había que ponerle un remedio muy serio. No había ángel, no había ser humano, no había un Dios mundano que pudiera salvar de esa condición caída al ser humano. Pero Jesús, nuestro Señor, se había dado desde antes de crear al hombre como garante de la raza humana. Y el Padre Dios se lo permitió. Y llegado el cumplimiento del tiempo, vino el Señor, el Dios, el uno con el Padre. Cristo Jesús, el comandante de las fuerzas celestiales, se vistió de humanidad, entró en el vientre de una virgen, de la Virgen María. Nació como nace cualquiera de los seres humanos. Fue dado de los pechos como come el niño, fue destetado, fue educado por la madre y por José. Ya saben que a los 12 años ya él tuvo noción de quién era. Ya tenía, desde que tenía 7 años, comenzó a despertar y la mamá pues lo ilustraba. Y tenía rollos y pergaminos. Y a los 12 años, en el templo, él se quedó. Y la mamá y el papá se fueron y caminaron un día y cuando se dieron cuenta, ¡ay! ¿Y dónde está Jesús? Y lo buscaron. Tuvieron que regresar un día hasta Jerusalén. Había caminado bastante. Y lo buscaron por 3 días. Y al final van al templo y allí lo encuentran. Y lo ven discutiendo con los doctores de la ley. Se quedan escuchándolo un rato. ¿Qué está hablando este muchacho? Y ellos se quedaron perplejos ante la sabiduría de ese niño. Igualmente los doctores se quedaron, ¿quién es este muchacho? ¿Qué talento tiene? ¿Quién lo ha educado? El Espíritu Santo, ¿no? De tal manera que cuando ya salió, María le dice, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado 3 días. Y él le dice, ¿por qué me buscabais? Es necesario que esté en los negocios de mi padre. No se refería a José, ahí estaba José. No era José al quien se refería, era a Dios su Padre. Y de allí en adelante su vida fue una vida pura, santa, sin mancha, hasta los 30 años que entró en el ministerio por 3 años y medio, enseñó y fue el maestro de maestros, fue el médico de médicos, enseñó, curó a enfermos, sanó a leprosos, dio vista a los ciegos, oído a los sordos, quitaba los demonios, a los lunáticos los levantaba y resucitaba muertos. Este era Jesús. Sin embargo, cuando acá se confrontan con la élite de ese tiempo, con los educados, con los escribas, con los fariseos, ellos tenían mucho celo de él. Entendieron perfectamente que este era el Mesías, pero no quisieron dar a torcer su mano, no quisieron dejar los privilegios que le brindaban. Eran hombres reconocidos, Canás, Caifás, el sumo sacerdote, pero eran personas que estaban bajo el dominio total del enemigo. Y en su cara le dijeron, hipócritas, que diezmáis el comino, la menta, el eneldo, pero dejáis lo principal, misericordia quiero. Hipócritas, escribas y fariseos, que sois como sepulcros blanqueados. Lo aborrecieron, y tenían ganas de ponerlos en la cárcel y hacer de ellos lo que quisiera, pero no podía porque había mucha gente que lo seguía. Y en una ocasión el Señor les estaba hablando, dice, nosotros no somos hijos de fornicación. Estaban insultándole. Nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham.
si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham hicierais. Mas ustedes son hijos del diablo, porque él es asesino y mentiroso desde el comienzo. Y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer porque queréis matarme. Dice, nosotros somos hijos de Abraham. Si fuese hijo de Abraham, ustedes harían lo que Abraham hizo. Abraham se gozó en mis días. Tú todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Se reveló el gran yo soy allí. Y agarraron piedras para tirarle, pero los ángeles estaban custodiando al Señor Jesús y pasó por medio de ellos. Ahora, era tanto el enojo que tenían contra él y el odio que le tenían, que ellos podían apresarlo y simplemente apedrearlo, ¿no? Y cuando lo llevaron, cuando lo encarcelaron, aunque me estoy saliendo un poquito del tema, pero yo creo que es importante conocer esto, o recordar más bien, que cuando lo entregó Judas con un beso y lo llevaron prisionero, a él lo maltrataron, le pegaron, lo escupieron, le jalaron la barba, lo llevaron ante Anás, ante Caifás. Caifás le decía, salían testigos falsos allí. Al final le dice, mira, te conjuro por el Dios viviente si tú eres el Hijo de Dios. Y él no podía callar ante eso, porque nada decía. Y Isaías decía, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Nada decía. Pero cuando él le dijo, te conjuro por el Dios viviente que si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, tú lo has dicho, dice. Y desde ahora veréis el cielo abierto y venir al Hijo del Hombre en las nubes. ¿Qué más testigo tenemos? Entonces eso mismo lo podían haber apedreado, pero no querían la muerte apedreada, querían algo peor para el Señor Jesús. Y cuando lo llevaron ante Pilatos, Pilato dijo, ustedes pueden hacer justicia, hagan justicia con él. Nosotros no podemos hacer, nosotros no tenemos la capacidad de matar a nadie. Pero qué bien querían apedrear a María Magdalena. Eran hipócritas, ellos tenían la potestad, pero ellos no querían esa muerte, querían muerte de cruz. Y al final lo consiguieron. Entonces ese es el pecado que está en el ser humano. Y ellos, a pesar de que eran el pueblo de Dios, aparentaban que eran los más cristianos, ¿no? Y desde que salían ellos, eran gente de fuerza, gente de poder, gente de influencia, gente de dinero. Tenían sus mansiones, pero eran podridos. Y por eso es que hicieron con el Señor Jesús. Ahora, eso estaba escrito, por supuesto. Y decimos que tal Caifás tan sinvergüenza, que decimos que Pilato, miren lo que lo mandó flagelar de esa manera. Miren nomás por qué soltaron a Barrabás, siendo él un criminal. Y Jesús llevó la cruz de Barrabás. No era realmente la cruz de Barrabás, era nuestra cruz. Y éramos nosotros los que decíamos, crucifícale. ¿Qué vamos a hacer con este? Porque aquí ¿a quién quiere? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás. Y él se extrañó. Pilato se extrañó, esta gente está terrible. ¿Y qué voy a hacer con el Cristo, vuestro rey? Crucifícale. Y era una multitud tremenda. Por supuesto, estaban delante de ellos los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote, y ellos seguían. Crucifícale. Entonces fue crucificado. Llevó el madero. Él prácticamente no podía. Llevó por toda la vía dolorosa, casi muriéndose, porque por sus heridas todavía salía la sangre. Estaba deshidratado, estaba prácticamente, como decimos, medio muerto, o más que eso. Y no podía subir la subida. Se cayó 3 veces y a pesar que le pegaban, era imposible que llevara, hasta que Simón el Cirineo le ayudó a llevar a la cruz hasta allá. Y allá sin piedad le atravesaron los pies, las manos. Ese es el pecado. Es lo que hace el pecado. Entonces, ¿por qué es importante la interpretación? Aquí nos cuenta el caso de Nehemías. Nehemías, pues era el copero del rey que había ido a Jerusalén a reconstruir los muros de Jerusalén y había visto un problema serio. Allí la gente se había olvidado prácticamente de Dios.
estaban trabajando en sábado pisaban los lagares, hacían negocios, venían los tirios, o sea, los de Tiro venían con sus pescados y todo a vender, era un negocio. Se habían casado con mujeres paganas, con mujeres de filisteas, tenían hijos que ya no hablaban el hebreo, sino hablaban el idioma. Entonces hizo una asamblea general, que la persona que no viniera a esa asamblea iba a ser castigado con sus terrenos, le iban a confiscar, o sea que era de venir. Y vinieron temprano. ¿A qué hora vinieron? Ahí dice la Biblia, en la lección. Estaban todos juntos al rayar el alba. Ahora raya el alba a las 5:30 de la mañana. Yo no sé y dice que hasta el mediodía leyeron la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco. Y ellos escucharon con atención. Y cuando escucharon con atención ellos, comenzaron a ver su pecado. Y comenzaron a llorar. Comenzaron a decir, ¿qué hacemos ahora? Porque estaban viendo que sus padres habían cometido el mismo pecado, que ahora ellos también estaban, y se desesperaban, y dice, unos lloraban a grito, y escuchaban, dice, muy atentamente la palabra del Señor, que estaba leyendo un escriba allí. Entonces, y ahí fueron, los consolaron, y entonces Nehemías le dice, miren, aquí hay que hacer algo. Tienen sus mujercitas, despáchenla con sus hijos. Era duro. Yo tenía a mi esposa, mi señora me dice, entonces si yo soy mexicana, me ibas a mandar a México. Te mandaba a México. Y si era así de duro. Tenían niños. ¿Acaso el papá no cree? Pero tenían que hacer una decisión fuerte. Quizás nunca nosotros hemos hecho una decisión tan dura para decir, bueno, yo quiero entregarme a Dios y quiero quitar esto del medio. ¿Qué es lo que nos está a nosotros impidiendo? Ellos eran los matrimonios mixtos, lo que estaba perjudicando al pueblo de Dios. Eso es una reforma tremenda que hizo Nehemías y Esdras en ese tiempo. Muy bien, nos dice aquí, el tema de la interpretación bíblica es vital para la salud teológica y misiológica de la iglesia, o sea, de las misiones. Sin una interpretación bíblica correcta no puede haber unidad de doctrina ni de enseñanza, por lo tanto, no habrá unidad de la iglesia y de nuestra misión. Una teología mala y distorsionada conduce inevitablemente a una misión deficiente y distorsionada. Después de todo, si tenemos un mensaje para dar al mundo, pero estamos confundidos sobre el significado de su mensaje, ¿con qué eficacia podemos presentar el mensaje y a quienes necesitan ser escuchados? Entonces, tenemos que ir al mensaje, a la palabra de Dios, pero acá nos dice cómo debemos ir. No lean la palabra a la luz de opiniones anteriores, investíguenla en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que se han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con estas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas de la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que ir con oración, pidiéndole al Señor la iluminación del Espíritu Santo. Porque si vamos con ideas preconcebidas, el Espíritu Santo no va a hacer el trabajo que debía hacer. Muy bien, entonces la última parte, entonces la última parte nos cuenta de la historia de Nehemías. Se hizo
una reforma total. Y hoy día nuestro pueblo necesita hacer una reforma total en nuestras vidas. Yo creo que este problema de la pandemia que estamos viviendo es un motivo de acercamiento a Dios. Tenemos más tiempo para investigar la palabra de Dios, para leerla con detenimiento, para de estudiar el espíritu de profecía, para que nuestra mente se permee con la palabra de Dios. Estudiar y concebir textos, aprender los textos de memoria. Al final se nos va a quitar la Biblia, pero tenemos que poner en nuestra computadora que el Señor ha puesto en nuestro cerebro las verdades que están escritas en ellas. Nadie nos lo va a quitar. Nos pueden quitar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, que el Señor los bendiga. Vamos a terminar este programa de escuela sabática con el canto "Oh, cantádmelas otra vez". Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Les agradecemos mucho a ustedes en sus casitas por estar haber estado en comunión con nosotros.
al igual en este programa de Escuela Sabática. Y también les invitamos a que el próximo sábado también se vuelvan a conectar para que podamos juntos, aunque ustedes estén allá y nosotros aquí, pero podemos alabar al Señor. Agradecemos mucho el apoyo de los participantes, de nuestras hermanas que cantaron, y del doctor por su apoyo y la presentación del repaso de la lección en esta mañana. Y para terminar nuestra escuela sabática, pues les invitamos nuevamente a inclinar nuestros rostros para terminar con una oración. Oremos. Padre bendito y santo, Señor, te agradecemos tantas cosas en esta mañana, Señor, pero especialmente porque tú nos tienes con bien, porque nos das la oportunidad y el privilegio, Señor, de todavía estar en este lugar y poder presentar tu palabra, presentar este pequeño programa de escuela sabática. Agradecemos, Señor, todas las cosas y todas las bendiciones que tú nos das. Y pedimos, Señor, nuevamente, humildemente, que tú nos sigas protegiendo, que tú nos sigas cuidando, porque solamente en ti tenemos la seguridad, Señor. Que tú nos brindes la salud y la salvación. Pedimos tu compañía a través de este día y también a través de toda la semana. Quédate con nosotros y quédate, Señor, en cada hogar donde se alaba tu nombre. Señor, todas estas cosas y especialmente pidiendo que tu palabra sea guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos tomarlas, Señor, como un tesoro precioso y que podamos absorberlas con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, Señor, para poder estar listos y en ellas que crezca nuestra fe, Señor, y nuestra seguridad y nuestra confianza de que tú vienes pronto en las nubes de los cielos. Queremos, Señor, agradecer todas estas cosas en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Muy buenos días desde Santana, California, queridos amigos y hermanos. Estamos en un paréntesis, terminando aquí nuestra programación esta mañana de Escuela Sabática. Y quisiera saludar a todas las mamás, a todas las madres de aquí y de por allá, las que están cerca y las que están lejos. Y tal vez quisiera compartir con ustedes un texto bíblico que a todos nos interesa, a todos nos llama la atención, que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 4, donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta mañana, o todos estos días, se ha hablado mucho del coronavirus. Y saben que a veces, como algunos están viendo las noticias, saben todas las estadísticas, todas del mundo, y muchos están viendo videos de que es una conspiración, de que no es una conspiración, de que salió del laboratorio, que salió de un pájaro, de un animal. Bueno, hay tantas cosas que se están viendo y creíbles, y que de un chip que nos van a conectar y que es bíblico, que inventamos realmente tantas cosas aquí nosotros, tantas cosas que inventamos. Pero quiero decirles que no es así, que realmente lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy es simplemente tratando de que esto dejarlo en el pasado, cuidarnos e ir al presente.
y hablemos de Cristo, hablemos de Jesús. Realmente porque ese es el plan que Dios quiere que hablemos. En muchos lugares el día de mañana se celebra el Día de las Madres, excepto en ciertos lugares del mundo, Sudamérica, se hace diferente, pero aquí en Norteamérica se celebra mañana y los países de Norteamérica para abajo, muchos lo celebran el 10 de mayo. Pero coincide que mañana, que es el primer domingo o el segundo domingo primer domingo, ¿verdad? Es el segundo domingo del mes de mayo, se celebra aquí el Día de las Madres. Y creo que es oportuno decir algunas palabras para ustedes y tal vez preguntar, ¿qué es una madre? ¿Por qué Dios nos manda honrarlas? ¿Cuáles son los trabajos que hacen las madres? ¿A qué se dedican las mamás? ¿Qué hacen las mamás? O sea, ¿qué es lo que hace abnegado a una mamá? ¿Qué es lo que hace hacerlo? Yo ahorita tengo un nieto de 9 meses y veo cómo el nieto se le acerca a la mamá, le sonríe a la mamá. No olvídense, da envidia ese nieto cómo está con la mamá. Y uno recuerda cuando tuvo sus hijos, cómo los creaba uno y sobre todo cómo los creó la mamá. O sea, es una cosa muy interesante, pero el asunto de honrar a una madre, pues bíblico, está en el mandamiento de la Biblia, el 5.º mandamiento, y aparte ya lo acabamos de leer en Efesios. Pero quiero decirles que las mamás tienen un trabajo increíble. Las mamás no solamente son mamás, las mamás son maestras. Las mamás son verdugos a veces, son jueces, son jardineras, son cocineras, son de todo las mamás. La hacen de todo las mamás. Pero algo muy interesante que a nosotros nos llama la atención el día de hoy es cómo es que nosotros podemos honrar a las madres. ¿De qué manera nosotros podemos honrar a las mamás? Porque si estamos hablando de las madres, y ya también hablamos del papá, pero se celebra más el Día de las Madres. El Día del Padre se celebra ahora en junio acá, y saben que si uno recibe un regalito es muy poquito. El Día de las Madres, flores, comida, que ahorita apenas están abriendo algunos lugares, va a estar viendo, pero se celebra y se le pone mucho énfasis más al Día de las Madres. ¿Por qué? Porque es algo diferente. Y yo creo que es algo que nosotros podemos entenderlo de esa manera. Por eso el libro de Efesios, cuando dice honra a tu padre, y también dice y a tu madre, dice, porque ese primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, cuando se dieron escritos en el Sinaí, del 1 al 4 habla hacia Dios, pues, la lealtad, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer. Termina el asunto del 4.º mandamiento y luego vienen los que tienen que ver con el prójimo y el siguiente prójimo, la Biblia pone la promesa de los padres y pone en este caso la madre, que es un lugar céntrico en la tierra. Ahora fíjense la promesa que dice acá, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra, así lo dice el 5.º mandamiento, para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiere decir que si tú honras a tus padres, según la Biblia, tendrás más días en la tierra. Automáticamente los días se alargan en la tierra. No importa que, bueno, seas vegetariano o no seas vegetariano, si tú eres con tus papás, seas obediente, los honras, tendrás más largos días en la tierra. Es una promesa que Dios puso ahí y hay que cumplirla. Ahora, cuando las madres juegan su rol, su papel, su trabajo como madres aquí en la tierra, pues es una cosa que no tiene fin, no termina el asunto de una mamá. Es increíble porque es tan vasto, tan grande, tan largo que no podríamos medirlo, porque simplemente nadie lo puede decir, es esto, mamá, es muchas cosas. Como les dije,
Son maestras, son jueces, son jardineras, verdugos, cocineras, administradoras, enfermeras, doctoras, psicólogas, es de todo una mamá. Y también hasta constructoras son las mamás. Saben construir, tienen una cosa que la primera impresión del amor de Dios por medio de las madres, cuando los hijos nacen. Los hijos se aferran a la madre, crecen, se desarrollan apegado a la mamá, apegado a la mamá. Por eso es importante. Cuando Dios estaba creando a las madres, se dice que Dios trabajó tiempo extra. Un ángel le dijo a Dios: Señor, te has dedicado mucho tiempo a esta creación, mucho tiempo has dedicado, Señor. Y entonces este diálogo le está poniendo aquí ideas de cómo es que Dios la hizo tan completamente. La hizo completamente lavable, pero no es de plástico, con 180 partes móviles. ¿Y saben lo que tiene una mamá? Los esposos, papás, no se pongan por favor celosos, pero tiene besos que pueden sanar desde un dedo roto hasta un corazón desilusionado. Eso le hace la mamá. Tiene unos brazos que infunden confianza. Funciona aún con una sola taza de café o lo que dejaron los demás. Aunque tiene 2 brazos, pareciera que tiene 6. Porque la mamá lava, la mamá cocina, la mamá cose, la mamá arregla, la mamá da un abrazo, y habla por teléfono, ve televisión, ve una cosa y la otra, está al pendiente que no se le queme aquello, que no se le queme aquello, si tiene esto allá, si el carro está funcionando bien, si el hijo, no es increíble. Y a veces podemos decir que eso es demasiado, pero debe descansar la mamá, pero no, también dice el ángel le pregunta, porque también le pondré la habilidad de curarse así sola la mamá, de alimentar a una familia de 6 personas con una sola libra de harina. Imagínense. Hay un dicho muy popular que se dice que se le pone agua extra a los frijoles. O sea, eso dice el esposo, pues mamá dice que no. La mamá dice le ponemos cebollita, le ponemos cilantro, no, tiene que estar bien preparados estos frijolitos porque es para más personas. Pero ¿cómo le hacen? Es un dicho, para que alcance la comida, quiere decir. ¿Cómo se le hace para que alcance? Las mamás tienen una capacidad tremenda de administración, de cocina, son chefs profesionales, se las saben de todas, ¿no? Así es que, y también la mamá tiene rayos X, es increíble. Ella ve a través de las puertas, ve a través de las paredes, ¿sabían? Niños, ¿qué están haciendo allá adentro? Y los niños ni ven a la mamá y voltean y parece que la mamá la está viendo. Tienen una vista tremenda, ver a través de las puertas. Ella ya lo sabe, además puede comunicar amor y muchas otras cosas sin decir una sola palabra. Eso es lo que hace una mamá. Y creo que eso es muy importante, lo que la mamá hace, lo que la mamá dice. Y veo que es un modelo también muy suave, pero es un modelo resistente. La mamá es un modelo resistente que difícilmente se acaba, se dobla, se cae, se enferma. La mamá es diferente. Pero ¿puede pensar la mamá? Una mamá puede pensar a través de todo eso. Saben que la mamá no solamente puede pensar, sino comprometerse y persuadir. Ah, pero mira, este modelo tiene una fuga de agua. Te dije que no podías poner tanto. Es una fuga de agua son lágrimas. Lágrimas. ¿Y para qué son las lágrimas de una mamá? Para expresar alegría, tristeza, preocupación, decepción, satisfacción. No solamente la mamá llora de tristeza, llora por que está alegre. Imagínense cuando un hijo termina un grado de estudio o cumple algo el hijo o la hija que no podía hacer, de alegría llora la mamá, porque la mamá así es. Y con esta descripción de las madres, creo que podemos en esta ocasión
decir que las mamás son lo máximo. Quiero desearles a ustedes, mamás, en este día del Día de las Madres, lo mejor para ustedes. En nombre de esta iglesia, quiero felicitarlas. Y en estos días que hemos estado hablando de este problema de salud, también que se cuiden porque ustedes cuidan a otros. Ustedes tienen una capacidad tremenda para preocuparse por los hijos que están aquí, con los hijos que están allí, los que están lejos, los que están retirados. Es algo increíble que ustedes hacen. Es algo que realmente no se puede medir. Pero el mundo, la sociedad celebra un día. Y muchas dicen que sea todos los días. Ojalá que así fuera, pero pues que han puesto que el día de la enfermera, que la secretaria, y que el día de no sé quién, y que el día de, pues ya lo llenaron en un montón de días. Hay que quitar todos los días que hay de todos los que han puesto y nomás dejar el Día de las Madres todos los días. Ese es el problema que hay ahora, que todos los días lo llenaron de todo, ¿verdad? Hasta el Día de la Tierra, el día de no sé qué, el día de tantas cosas que hay. Por eso es que ya no podemos usar que todo el Día de las Madres, pero este día quiero desearles a ustedes un feliz Día de las Madres. Cuídense mucho, Dios me las bendiga y que Dios las siga usando en ese don que Dios les dio. Ser madre es un don de Dios. Ser madre es algo que Dios las escogió a ustedes, pero el Señor que las proteja, el Señor que las cuide y les dé grandes bendiciones ahora y siempre, sino allá en la tierra venidera. Que Dios les bendiga el día de hoy.